Muy buenas tardes, amigos de Tarma. Bienvenidos a esta nueva charla en la cual hemos empezado el día de ayer, festejando el Día Internacional de los Museos. Por lo cual invito a todos ustedes para poder ser parte de estas tardes hasta el día viernes. El día de hoy vamos a hablar, porque hoy es el día central de los museos a nivel internacional. Tenemos la presencia de un amigo ya de la casa del Museo de la Cultura, al licenciado en Arqueología Luis Villegas Ortega. Él es egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, también estudió en el Colegio San Vicente Paúl, ha hecho estudios en diferentes partes del Perú, ha hecho estudios en Arequipa, sobre todo en el tema de petroglifos. Es un personaje tarmeño importante en la actualidad en lo que es arqueología. Quiero agradecerle a él por estar siempre participar con nosotros en este tipo de charlas. Y bueno, al tema que hemos llegado el día de hoy, museos. Villegas, bienvenido a esta tarde de charla sobre el Día Internacional de los Museos. ¿Qué podemos hablar de los museos? Sí, Eric, muchas gracias. Buenas tardes con todos los oyentes. Gracias por el espacio que nos permite la Municipalidad de Tarma para brindar algunas ideas, algunos aportes. Antes de comenzar, quisiera darle el pésame a las familias tarmeñas. Muchas de nuestras familias han perdido familiares en esta época de pandemia. Nosotros todavía nos sentimos bastante dolidos. Hace unos días falleció un profesor nuestro, el profesor Enrique Orihuela, un maestro formador de grandes generaciones de tarmeños. Y mi análisis va a venir en dos sentidos. Uno, primero, sobre unos aportes, algunas ideas muy sencillas sobre el tema de museos. No soy un especialista en museos, pero justamente viendo la realidad, viendo lo que está sucediendo en Tarma, lo que ha sucedido en Tarma durante estos 25 años o 30 últimos años, donde tenemos un espacio de museo, tratar de aportar un poco en esta conversación sobre su realce, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es en relación a museos y después vamos a conversar un poco, les voy a mostrar un poco sobre Jeff Parsons, que también acaba de fallecer el febrero pasado, y cuál ha sido su papel o cuál es la importancia de su conocimiento y del conocimiento de su trabajo para el entendimiento de la sociedad tarmeña del presente y del pasado, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hago es ¿cuál es el papel de los museos en estos tiempos de pandemia? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de estos museos? Que muchos de ellos están cerrados, los cuales son espacios a los que no estamos, digamos, muy convencidos de visitarlos casi siempre. Entonces tengo tres ideas. Primero, el tema del museo debe ser un espacio de cultura y creo que eso en todos estamos de acuerdo. Pero no solamente de cultura, también tiene que ser un espacio de ciencia. Un espacio de ciencia donde se intercambien ideas y haya diversidad y debate, ¿sí? Una de las herramientas que debemos de manejar para el entendimiento del museo actual es digitalizarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener proyectos donde nuestras muestras museográficas estén digitalizadas para el entendimiento de nuestro pasado, ¿no? Otra idea es el museo debe ser un espacio de experiencia y de encuentro. Si bien es cierto, como vuelvo a decir, estamos en una época de confinamiento, eso no debe impedir esto, ¿no? Y digamos, digamos, es una actividad que podría fortalecer el museo virtual o el museo digital, ¿no? Este encuentro entre conversaciones y hablar sobre cultura, sobre historia, sobre realidad, ¿no? Un museo moderno es más que un museo tradicional, donde se reúnen solamente piezas de colección. Un museo post pandemia debe ser más allá de exposiciones, debe estar llena de eventos virtuales, de ofertas, como digo, digitales.
y la visita de esto debe estimular nuevos conocimientos sobre la educación del presente y del pasado. ¿Quiénes deben liderar esta nueva propuesta? Esta nueva propuesta debe ser liderada por todos nosotros. Todos nosotros, como miembros activos de la sociedad, tenemos el deber de participar en ello, ¿no? Por supuesto que la municipalidad, las universidades, que en el caso de Tarma, no veo que haya, digamos, una comunicación constante. Claro que sí, el Ministerio de Cultura y otros organismos culturales. Es importante que haya una dinámica de gestión entre todas estas instituciones, ¿no? Eso por un lado, Eric. Claro, como tú mencionas, creo que es importante en la actualidad, sabiendo que la pandemia nos ha dado, digamos, una nueva forma de promocionar, de difundir, de mostrar la cultura. En caso sabemos que los museos no pueden quedar de lado y es necesario que también entremos, digamos, con las herramientas existentes que tenemos actualmente a lo que vendría a ser las redes digitales. Te doy la razón en el punto que dices que es el momento en el que tenemos que actuar y abrir los espacios. Sobre todo, un museo no puede quedar entre cuatro paredes. Definitivamente, creo que esa es una visión que estamos viendo que ya no podemos seguir trabajándola de ese modo. La visión abierta, la visión de utilizar las redes sociales, utilizar el Internet como una herramienta básica para poder nosotros entrelazar el público con los museos. Muy aparte de que el abanico cultural que existe no solamente va a un tema de exposición permanente, en este caso pongamos como ejemplo, no necesariamente puede ser una exposición, por ejemplo, de artículos antiguos o a temas arqueológicos. Acordémonos que tenemos una vasta cultura. Ayer, por ejemplo, teníamos la experiencia de hablar con dos profesores de danza, ¿no? Danzas tarmeñas, que poco se están difundiendo y creo que este es el medio ahora, en la actualidad, más importante para poder iniciar este tipo de difusión. Ahora estamos hablando contigo el tema, sobre todo, de darle un nuevo respiro a lo que vienen a ser los museos. Un respiro en el cual vamos a ser parte del Internet, vamos a ser parte de un nuevo mundo de promocionar. Las redes sociales, por ejemplo, esta conversación sabemos que va a estar de forma permanente. De acá a unos 5 o 6 años, los que vean dirán, ah, mira, ahí empezaron, ¿no? Ahí empezó todo. Y creo que esto es una buena propuesta la que das, de que los museos tienen que tener una nueva visión en el punto de información, de difusión, sobre todo hacia el mundo. Sobre todo jóvenes, creo que esto es lo importante, niños y jóvenes, para que vayan entendiendo de un modo, a su modo, digamos, a su modo tecnológico, que existe una nueva forma de difundir su cultura y su identidad. No sé si estás más o menos por ahí, corremos con la idea. Sí, sí, y lo que pienso también es que es importante el espacio arquitectónico, el espacio, el lugar del museo, que no solamente debería ser una sala de exposición, sino tener todos estos elementos que congreguen la cultura, ¿no? La diversidad y donde se pueda desarrollar también debate. Esta pospandemia, esta etapa de pandemia, creo que es útil en ese sentido, ¿no? Que nos ha dado bastante intercambio de ideas, hay bastante debate, hay bastante diversidad. Hay que aprovechar esta síntesis. Pero, volviendo a la idea, sí es importante también tener un espacio físico, ¿no? Hace poco se ha inaugurado en Berlín el Museo Humboldt. Y este es un museo que aparece de las cenizas de un edificio donde vivía la realeza y fue en la época de los nazis demolido, ¿no? Y fue reconstruido al menos en su fachada, en sus paramentos, y alberga este nuevo paradigma de museo que te menciono, ¿no? Donde hay diversidad, hay respeto a la diversidad, ¿no? Se desarrollan debates y están fomentando, digamos, en algunos casos hasta la devolución de estas piezas saqueadas, robadas, intercambiadas y compradas que pertenecen a otras culturas, ¿no? Entonces, ese es otro debate.
Yo quería justamente con este papel, con este papel de estimular los conocimientos, a hacer referencia a una persona que considero yo que su aporte ha sido y es muy importante para entender lo que está, ¿no? Entonces, he preparado una serie de presentaciones para que expliquen un poco sobre de quién es esta persona, qué es lo que ha desarrollado, qué herramientas ha utilizado para desarrollar su propuesta y cuáles son los aportes que nos está dejando a nosotros, los panameños, a la gente que le interesa el conocimiento del pasado, y cómo nosotros estamos utilizando eso, ¿no? Este personaje es el arqueólogo norteamericano Jeffrey Parsons. Voy a iniciar con la presentación. Perfecto. ¿Sí se logra ver? Sí, sí se ve. Bien. Entonces, Jeffrey Parsons nació en 1939 en Estados Unidos y, como les mencioné, acabamos de perderlo en marzo del 2021. He preparado un pequeño video que colgué en las redes sociales y me parece interesante poderlo a colocar. Vamos a escuchar.
compartiendo el vacío. Ay, lo que es la vida, la ilusión con la ficción, eterna lucha que todos la defendemos y que siempre la queremos compartiendo el vacío. Creo que Luis. Podemos olvidar el melodioso y dulce final de aquella vecina, pensando al cuento, se fue para nunca más volver. Jamás podremos olvidar el melodioso y dulce final de aquella vecina, pensando al cuento, se fue para nunca más volver. Se fue para nunca más volver. Bien, entonces, bueno, Jeffrey Parsons, como les comentaba, nació en Washington, D.C., en 1939. Estudió geología, geólogo por la Universidad Estatal de Pensilvania, pero su interés al estudiar la geología, imagino yo, al entender cuál es la relación de la geología y el paisaje, y al ver justamente esto, se interesó en la antropología, ¿no? Y por ende en la arqueología. Y continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan, que es donde prácticamente se jubiló. Parsons, además de Junín, además de trabajar en el Perú, trabajó en el Valle de Teotihuacán entre 1961 y 1966. Estos últimos meses han habido bastantes reconocimientos por parte de arqueólogos y antropólogos de México. El valor que Parsons tiene, uno de los valores, es que implementó una metodología de reconocimiento sistemático regional. ¿Sí? Esta es una metodología de prospección sistemática, es decir, de identificación de sitios arqueológicos en áreas regionales grandes. ¿Sí? Su metodología consistió en el reconocimiento a pie, en transectos lineales, siguiendo la topografía del terreno, y poder identificar los sitios arqueológicos, ¿no? Imagínense ustedes que él trabajó de esa manera desde las Pampas de Junín, desde el lago Chinchaycocha hasta prácticamente Jauja, ¿no? También fue doctor en antropología y curador de arqueología en el Museo de Antropología de la Universidad de Michigan. Fue profesor invitado en diferentes universidades, como en la de San Marcos, en donde tuve la oportunidad de conocerlo, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de Buenos Aires de Argentina, en las Universidades Nacionales de Tucumán y Cajamarca, y en Bolivia, en la Universidad Superior de San Andrés. El aporte que hace Parsons Matarma se materializa en dos libros. Uno fue publicado en 2020 y el otro en 2013. Es un libro que debería estar en la biblioteca de Tama. El primer libro, publicado en 2000, tiene 2 volúmenes, ¿sí? Y básicamente trata sobre esos patrones de asentamiento o los sitios arqueológicos que él identificó en el Valle de Tara, ¿no? Desde la sección alta del Chinchaycocha. Y el último libro que publicó en 2013 habla sobre la región Huanca, que básicamente incluye Jauja
Y esta información también se encuentra digitalizada, y esto es un aporte que me interesa para los curiosos, los estudiantes, no solamente los arqueólogos, como digo, ¿no? Parsons venía de una rama de ingeniería, que es la geología, pero su interés era entender la naturaleza del hombre, ¿no? Es importante, todas las ciencias exactas, digamos, deberían tener ese como fin principal. Bueno, tengo el enlace, y este enlace los invito a que lo revisen, es el enlace de la Universidad de Michigan, donde está la información que les estoy mostrando sobre el libro de Parsons, y están bastante bien digitalizados y muy interesante también para los curiosos que quieran ver fotografías de esa época. Entre las publicaciones, he tratado de darme un tiempo para mostrarles la información que está publicada. Este conocimiento, digamos, es fácilmente encontrarlo en las bibliotecas. Algunas de ellas están digitalizadas. Son básicamente trabajos sobre los patrones de asentamiento en Tarma, ¿no? Esta idea de la reconstrucción del Estado en la Sierra Central, así como los libros que les he mostrado. Entonces tenemos una larga lista. Esto, como menciona Eric, lo interesante de este tipo de exposiciones, que va a quedar colgada, y ustedes pueden revisar esta información de su bibliografía, de sus publicaciones, y si desean alguna, yo se las puedo brindar también, ¿no? Entonces, como ven, tiene una serie interesante de publicaciones. El libro de Tarama, Chinchaycocha y el de Huanca fue escrito también con el otro reconocido arqueólogo, Ramiro Matos Mendieta, y su alumno, o uno de los alumnos principales, que es Charles Hastings. Ellos todavía siguen escribiendo, siguen trabajando. Uno de sus temas principales del doctor Hastings es la selva central. Entonces, como ven ustedes, tiene bastante material para leer, para entender un poco el pasado de lo que está sucediendo en nuestra región. Y lo que voy a mostrar a continuación es una serie de sitios que nos van a dar una idea como inicial, una pincelada de lo que es un asentamiento tarama. Entonces, como les había dicho, ellos han caminado por las zonas de Palcamayo, por las zonas de Junín, San Pedro de Catas, han caminado por Tarma mismo, la Unión de Ticia, ¿no? Acobamba, Tarmatambo, seguido el camino inca desde Huasque hasta Jauja. También han hecho sus reconocimientos en la región, como mencioné, de Jauja. Y entonces lo que ellos hacen es identifican los sitios arqueológicos y los describen, los fotografían y hacen levantamientos planimétricos, ¿no? Muchos de ellos en base a las fotografías aéreas de esa época, y también con la ayuda de Google Earth, con las herramientas que han aparecido en los últimos años. Entonces, lo que tenemos aquí para mostrar es un poco sobre el patrón de asentamiento, sobre los planos que Parsons indica. Entonces, estos planos son muy importantes, a pesar de que no tienen algunos información completa, pero en relación a las curvas de Minerva, coordenadas, etc., están completamente asociadas a fichas, ¿no? A las fichas completas, como le digo, donde están indicando cuáles son las características de cada uno de estos sitios. Entonces, como ven acá, el patrón de asentamiento de los sitios Tarama, y esto nace en relación a una conversación que hemos tenido hace unos meses con la doctora Carmen Arellano, en relación a lo que era el Tarama, ¿no? En la época inca. Entonces, esa es la ventaja, digamos, que tiene la arqueología en relación a la historia, justamente es esta, ¿no? Que nosotros podemos materialmente identificar ciertos patrones de ocupación que podrían indicarnos la presencia o no de cierto grupo homogéneo de personas que están desarrollando actividades más o menos similares.
En todo caso, lo que nosotros tenemos acá es un conjunto de sitios arqueológicos que están ubicados en las partes altas de los cerros y están amuralladas parcialmente. Todas presentan, la mayoría presentan zanjas, como vamos a ver en las fotografías. Las estructuras son circulares asociadas a patio, una estructura circular por lo general asociada a patio, ¿no? Tenemos dos secciones, digamos, el asentamiento por lo general está dividido en dos partes, una parte alta, una parte baja, dividida por calles internas, ¿no? Y en algunos casos torreones y áreas funerarias bastante diferenciadas, ¿no? 4 o 5 tipos de estructuras funerarias diferentes, las cuales nos indican que la ocupación de estos asentamientos ha sido bastante larga. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de sitios que él ha identificado, ¿no? Y en los cuales vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Murallas, como la que ven acá en esta sección, estructuras circulares asociadas a patios. Estas líneas indican patios. Estos planos definitivamente podrían mejorar con mayores estudios, ¿no? En la parte alta de los cerros. Y esto lo interesante de estos sitios está, además, que todavía se han conservado, ¿no? Porque las zonas agrícolas están un poco alejadas. Muchas de ellas están vandalizadas, hay bastante que hacer todavía con ellas, hay que protegerlas. No están dentro del inventario nacional de bienes arqueológicos. Muchas de ellas no tienen paneles de delimitación y polígonos que permitan su protección total, pero otra vez vemos, ¿no? Las zanjas, que se llaman ditch, las estructuras circulares y asociadas a patios. Entonces vamos viendo la repetición de un patrón de asentamiento que podría denominarse Tarama, ¿no? Igual aquí, ¿no? En la parte alta del cerro, farallones con zanjas, murallas defensivas, no totales, ¿no? O sea, no están totales. La cantidad de estructuras tampoco no son muchas, en algunos casos son 20, 30, 40, no son asentamientos grandes. Otra vez, acá lo interesante es que, por ejemplo, este asentamiento, al menos en este plano, está asociado a corrales, ¿no? Esto también es un patrón bastante clásico en esta región de Puna, donde el asentamiento está en la parte alta, y fuera del asentamiento están los corrales para la domesticación de camellos. Nuevamente, otra zanja, un área que es un sitio impresionante, ¿no? Es como si estos planos se hubiesen copiado, ¿no? Y hay, por ejemplo, este mismo sitio es Chuquimarca. Se trata de otro sitio que no es Chuquimarca, pero tiene lo mismo: zanja, murallas, torrenos defensivos y una serie de estructuras circulares asociadas a patios dividido en dos secciones. Este es otro sitio que también tiene la misma característica: las zanjas, la muralla, estructuras circulares asociadas al patio, ¿no? Casi siempre los cementerios, en algunos casos, los cementerios van a estar aislados del área urbana, ¿no? Pero en otros casos van a estar instalados dentro de chulpas. Igual acá, como ven, el sistema chulpario al costado de las murallas, las zanjas. Y nuevamente vemos así una serie de patrones que se van repitiendo, ¿no? Esto también está en la parte alta de Palcamayo, y vemos un patrón de asentamiento algo diferente, pues no contiene los elementos que se estaba mencionando, y bueno, tiene que ver con otras características de la época. Es posible que esto también temporalmente no corresponde a esta misma etapa que estoy conversando de Cotará, ¿no? Puede ser anterior. Igual, otra vez, la muralla con los recintos circulares y patios, ¿no? Es una diferencia clarísima en relación a asentamientos Sausa o Huanca, ¿no? Donde el sistema es de estructuras circulares aglutinadas, ¿no? O que están compartiendo un solo patio. En algunos casos hay, como en todo el Perú, hay lugares donde en las partes altas de los cerros, que nosotros conocemos como apus, hay estructuras que están alrededor de ellos, ¿no? que son terrazas, y algunas tienen algunos altares interesantes. Hay una serie de sitios de estas características, ¿no? Otra vez, en
En este sitio vemos lo mismo que les he mencionado, las zanjas, las murallas, estructuras circulares asociadas a patios, pero en esta oportunidad tenemos otro elemento que son las estructuras rectangulares. Algunas estructuras rectangulares son chulpas, pero en otro caso podrían ser la ocupación inca. Este es un sitio bastante conocido, quizás para nosotros porque está cercanísimo, y si no lo conocemos deberíamos ir a conocerlo, que es Vilcabamba, ¿no? En Uruguay, es el mismo cerro donde está el santuario de Uruguay, ¿no? Es la parte inicial, o donde inicia el santuario, hacia la derecha está Acobamba, y el río Tarma, que se dirige hacia la selva, ¿no? Y vemos el elemento constructivo de la muralla con la zanja. Esta es una foto de Parsons, ¿no? Y ahí vemos la característica. Esto nos puede ayudar a comparar cuál es el estado de conservación de la época del 65. Ahora, ¿no? Esta es una foto de dron de ese espacio arquitectónico, y vamos a ver un poco sobre cómo es un asentamiento tarama. Como vemos, tenemos la zanja que está en la parte de adelante, ¿sí? ¿Se nota? Ven la zanja y inmediatamente adosada a esta muralla que circunscribe toda la parte alta en este caso es una ladera de cerro, no es en la parte más alta del cerro, ¿no? Estas pequeñas estructuras rectangulares que ellos son espacios para guardar agricultura, ¿no? Y después los espacios circulares, en este caso el sitio no está muy conservado, es más, han habilitado un circuito turístico que cruza, digamos, espacios arquitectónicos, seguramente que no han tenido la idea de hacer una puesta en valor, pero no han tenido el cuidado adecuado. Pero bueno, hay otro problema, que han colocado una antena de celular seguramente afectando el paisaje. Ese es un problema recurrente, digamos, en nuestro pueblo. Vemos otra vez las características de la muralla, de forma escalonada. Está dividido el espacio en dos partes, en la parte alta y en la parte baja, en una muralla interna. Eso tiene patios. No hemos encontrado huancas o piedras paradas, que es una característica de estos asentamientos, por lo general de los asentamientos del periodo intermedio tardío del Perú, y vemos lo imponente del valle, ¿no? Es muy posible que la gente que haya habitado en este lugar haya sido la gente que está cultivando estos espacios de cultivo, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. Entonces, tenemos algunas fotos más. Esto, por ejemplo, es tengo que indicar que no se han desarrollado trabajos arqueológicos. Este plano, por ejemplo, que les muestro es un plano mío que hice hace más de 20 años, en las que he tratado de diferenciar, como ven ustedes, en colores, los elementos arquitectónicos, y Parsons hizo un levantamiento de lo que yo llamo las chulpas, ¿no? Que son un indicador importante. Es muy posible que aquí hayan estado nuestros ancestros, ¿no? Estén guardados y exhibidos para estas fiestas en la época de la llegada del Día de los Muertos. Más fotos que muestran un poco de las características arquitectónicas bastante peculiares de este asentamiento tarama. Este asentamiento tarama, como han visto en los planos, se van a multiplicar, ¿no? Entonces, van a haber muchos sitios muy parecidos a estos, con, digamos, tamaños o configuraciones diferentes, pero en general siempre van a tener esta misma característica, ¿no? Como por ejemplo Chuquimarca, que les había mostrado. Este es un plano de Bonnier, que es una francesa que junto con Rosenberg hicieron el levantamiento de este plano. Antes no había drones, no había equipos de estación total, eso lo hacen básicamente con teodolito, winchas y jalones, ¿no? Entonces, este es un sitio interesantísimo para estudiar, el cual contiene las murallas, en este caso con dos pilas de torreones, y el asentamiento que está dividido igual en dos secciones, ¿no? Acá el plano no está completo. Voy a pasar rápido, igual vamos a ver este otro elemento, torreones. Ojo que los torreones también es un elemento arquitectónico que está bastante compartido culturalmente con toda la región de Huánuco.
¿no? O sea, hay mucho de esta arquitectura hacia el norte, menos hacia el sur, ¿no? La característica de las estructuras circulares y patios sí también es compartida, pero en asentamientos pasadas a Ayacucho, pasada a la región de Ayacucho. Es muy interesante este análisis, pero quiero continuar. Estos asentamientos también tienen relación directa en la visualización que se tiene de los apus. Están colocados estratégicamente para ver apus importantes, o cerros importantes, a visualizarse entre ellos y comunicarse entre los sitios arqueológicos, que tienen caminos impresionantes que unen de un sitio a otro, pero también a esta identidad de tener apus menores, medianos y principales, ¿no? Uno de esos apus principales es Guayguay, otro apu principal es Uruguay también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sitio que se llama Chocomarca, que es cerca al cruce de Las Vegas, que también guarda las mismas características. En este caso, el plano es mucho más grande, lo que se pudo dibujar, y donde se incluyen los campos de cultivo al fondo de la quebrada y los corrales, ¿no? Entonces, esto sería un asentamiento completo, un asentamiento donde la gente está viviendo en la parte altas, tiene sus espacios para corrales, donde están desarrollando actividades de pastoriles y actividades también de siembra, ¿no? Hay mucho que todavía entender sobre este espacio, ¿no? Y acá no sale el espacio del ritual, porque tienes la sección norte, un espacio de un cerro más alto, con 2 murallas y su altar, que podría ser una especie de usno pre-inca, ¿no? Este es otro asentamiento que se cercana. Acá vemos lo que yo llamo especie de usno pre-inca y los asentamientos Tarama, ¿no? Ahora, hay que entender que el asentamiento que estoy deteniendo ahora, Tarama, tiene mucha relación con los asentamientos de Junín, con los asentamientos de Chinchaycocha. Es muy posible que Junín, ellos le llamen asentamiento de Chinchaycocha, pero hay mucha relación, hay que ver qué cosas se comparten, qué cosas se diferencian, pero pareciera que existiera solo una tradición, al menos arquitectónicamente, o en patrón de asentamiento. Otra vez, este asentamiento que les muestro, pre-inca, con las murallas y los asentamientos en la parte baja. En este caso, los asentamientos de la parte baja, hay elementos que son característicos también o que vienen desde el periodo intermedio temprano, ¿no? Yo tuve la oportunidad de excavar para la compañía minera Chinalco un asentamiento de Carbocoto que tenía esta planta, ¿no? Pero estaba debajo de casi 1,5 metros de Huayco, ¿no? O sea, este mismo asentamiento no estaba en la parte alta, estaba en la parte baja, cerca a una quebrada que fue enterrada por un Huayco anterior al horizonte medio, ¿no? Casi más o menos, calculo yo, que en 500, 600 a.C., en la que se tenía nuevamente este patrón de recinto patio. Entonces, bueno, este es otro sitio, que es Ayasmarca. Este sitio también tiene un contacto visual con 3 apus importantes. O sea, cuando uno está en el lugar se da cuenta de esto. Las estructuras son circulares, accesos horizontales bien hechos, murallas, torreones, como han visto en el otro caso, en este caso son más pequeñitos en la escala, ¿no? Y también asociados a sitios donde existen corrales, ¿no? Para los animales. Como les mencionaba, la idea de posicionar el sitio arqueológico Tarama en contacto con sus apus, ¿no? Y vemos cómo se contacta hasta Pariacaca, ¿no? De Pariacaca, o Guayguay, o Cuycuy, ¿no? Que son, digamos, 3 sitios bastante importantes de entender. Con este sitio termino. Es un sitio también que tiene más o menos las mismas características, pero va en la frontera con Sausa y aparentemente tiene ocupación inca, pero mantiene las raíces o mantiene la idea de la distribución, de la planificación anterior, ¿no? De los recintos circulares asociados a patio, alrededor de murallas, en la parte alta. En este caso, este asentamiento está compartiendo el espacio
un apu, ¿no? Esta roca es una roca sagrada. Entonces, igual que comparte sus puntos visuales. Entonces, gracias a los trabajos de Parson, lo que nos permite a nosotros, los arqueólogos, es entender el pasado, tratar de entender el pasado. Eh, Muchos de estos sitios están desapareciendo día a día por las extensiones agrícolas, por las extensiones urbanas, por proyectos no controlados, ¿no? Muchos caminos, sitios, abrigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante, como punto final, es eso, ¿no? Entender que, que nuestro pasado no solamente es importante de entenderlo como conocimiento, ¿no? Sino entenderlo como un espacio donde nosotros nos estamos desarrollando, estamos viviendo actualmente, ¿no? Eric. Sí, como tú mencionas, Luis, creo que esto es importante sobre todo para los tarmeños, enterarse de cómo Parson hizo trabajos en la zona centro y cómo él tiene que ver mucho con los estudios y la forma como ustedes plantean a nivel de la arqueología los métodos para poder trabajar y hacer que las zonas arqueológicas en cierto modo tengan su ubicación y los estudios cómo se hacen en la actualidad. Creo que esto tenemos nosotros como tarmeños facilitar mejor para poder trabajar. Y nosotros creo que esto es un trabajo muy importante que tenemos que empezar a darlo no solamente los que estamos involucrados en cultura, sino también las municipalidades, sobre todo de los distritos donde se encuentran estas zonas arqueológicas. Sería interesante que se aunan y tomen conciencia a la población que vive alrededor de estos sitios a mantenerlos o conservarlos. Creo que esto es importante porque es parte de nuestra identidad. Creo que esto es una lección muy, muy interesante que nos estás dando sobre todo lo que hizo Parson en esta zona y cómo él ha, en cierto modo, dado las pautas para continuar con los estudios arqueológicos, que en el caso que, por ejemplo, tu persona siempre me indicaste en algún momento que lo habías conocido y creo que es un maestro para los arqueólogos modernos. Si es que estoy bueno, si es que espero en cierto modo sea así de hoy para adelante. Y sabemos que su memoria quedará. Sí, el doctor Parson fue siempre una persona, digamos, diferente, ¿no? O sea, su trato siempre fue cortés, siempre fue amable. Él trató siempre de estimular el conocimiento de nuestra tierra, ¿no? Prueba de ello son sus publicaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un proyecto que espero que se concrete. Y la idea es pasar los libros del doctor Parson, que le pertenecen al doctor a Hassi y a Ramiro Matos, pero pasar estos libros al español, ¿no? Porque la información que está escrita es el inglés. Entonces me parece interesante que ese sería un interesante proyecto, ¿no? Es justamente la idea que quiero motivar, ¿no? Tratar de, no solamente seguramente con Parson, que hay otros investigadores también importantes, pero hay cosas que se pueden hacer por la cultura, no solamente, digamos, hay espacios de puesta en valor o solamente limpieza, hay otras actividades en las que podemos impulsar con nuestros trabajos el desarrollo, digamos, para la comprensión de nuestro pasado, ¿no? La comprensión de nuestro pasado para entender un poco más nuestro presente, ¿no? Definitivamente, Luis, creo que esto va a ser interesante, el hecho de que esos libros sean, digamos, puesto al alcance de la población. Creo que esto va a ser importante para que, en cierto modo, los chicos de colegio, los chicos de universidad, de institutos, por ejemplo, acá tenemos un instituto pedagógico, pueden tener una base un poco más sólida. Por ejemplo, en este libro que dice Prehispanic, Citlamen Parents in the Up Mantaro Antarma, si no me equivoco. Si estoy mal en mi inglés, van a disculparme. Pero creo que este libro es muy importante
que deja Parson sobre los estudios que hace, y su traducción creo que va a ser muy importante para los tarmeños. ¿Algo más que podamos agregar a esta, digamos, a esto que ha brindado Parson y su legado hacia esta zona central? Sí, nada. Lo que yo pienso es que hay que, como tú decías, hay que, cada uno tiene un rol, ¿correcto? Cada uno tiene una actividad. Pero creo que una de las actividades esenciales de cada ciudadano debe ser cuidar su patrimonio. Entonces yo creo que ese es el papel importante. O sea, el patrimonio es la herencia. El patrimonio es una herencia que dejan nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos. En este caso, el valor patrimonial, no hablo solamente de cosas arqueológicas, que han dejado nuestros antepasados, es muy valioso y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que conocerlo, comprenderlo y cuidarlo. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Eso, comprometerse en cada uno de nosotros en velar más por el cuidado de nuestro patrimonio, ¿no? Sí, justamente ahorita veía uno de los comentarios, nos dicen, los libros están en la biblioteca. Creo que esto va a ser nuestra tarea. Nuestra tarea va a ser que estos libros ya traducidos estén en la biblioteca para que las personas que deseen utilizarlos, leerlos, sean parte y puedan encontrarlos en la biblioteca municipal. Creo que esta es una tarea importante que la que tenemos que darnos. Hay muchos libros, sé que hay muchos libros que están en francés, en alemán, en inglés, sobre los estudios que se han hecho acá en Tarma. Creo que también en Tarma hay estudios que hizo Mendieta, más allá que estuvo Parson, Mendieta y otros arqueólogos más. Hay un estudio de Tarmatambo, si no me equivoco, que creo que también está en inglés y no lo tenemos tampoco acá en Tarma. Sería interesante ver el modo de obtener esta información para que también nuestra ciudadanía tenga acceso a ellos. Creo que este es un aporte muy interesante que nos has dado el día de hoy, Luis, sobre el papel de Parson en lo que vendría a ser los estudios arqueológicos y el legado que está dejando. Creo que tú eres parte de este legado y de verdad estoy muy agradecido porque siempre nos das una muestra más de la riqueza que tiene Tarma. Hoy día vimos una parte de Acobamba. Creo que mucha gente ha pasado por ahí al costado de la carretera y no se dan cuenta que están cerca de una zona arqueológica. Y los que van sin tener conocimiento del lugar, simplemente no lo saben cuidar. Creo que esto es un tema muy importante para poder trabajarlo y esperemos que se pueda dar a futuro. Creo que la municipalidad sería interesante que tuviéramos un área de encargada de hacer este tipo de trabajos de traducción y poder también dar esta información a la población, ¿no? Acá tenemos el señor Adriano Espinosa Taxa. Dice, hola, estoy haciendo una investigación sobre la identidad cultural de la provincia. ¿Cómo me podría contactar con el arqueólogo Luis Villegas para poder hacerle una entrevista? Muchas gracias. Bueno, creo que al final de esta charla podría él comunicarse con nosotros por interno y si tú nos das la autorización, podríamos brindarle tu número para que pueda comunicarse contigo, si estás de acuerdo, claro. No, sí, con gusto, con gusto. Tarma es una de las ciudades que tienen una fuerte identidad, ¿no? Muchas veces uno critica eso, dice, ¿no? De yo que conozco, bueno, uno que está fuera de su tierra, sí se da cuenta de eso, ¿no? Lo que pasa es que no se valora, ¿no? A veces no se valora, o sea, tenemos mucho del cual sentirnos orgullosos, ¿no? En todas las ramas, en poesía, en música, en historia, en arqueología, en cultura, ¿no? Nuestras tradiciones son una de las más ricas del país, pero hay que potenciarlas, ¿no? Hay que potenciarlas, hay que mantenerlas, hay que comprenderlas y potenciarlas. No, para a servicio, no hay problema. Perfecto. Quiero agradecerte, Luis, por habernos dado tu tiempo para tener esta charla el día de hoy. Creo que, como siempre, yo abusando de la confianza que tengo contigo, muy pronto esperemos tener una próxima charla ya con otros temas más sobre nuestra tierra. Y como tú acabas de mencionar hace un momento, Tarma, creo que hay mucho por trabajar, mucho por investigar, y esa es una gran tarea.
Quiero agradecerte nuevamente en nombre de la Municipalidad Provincial de Tarma, de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, encabezada por el regidor Tommy Villasagua, el Museo de la Cultura, que justamente estamos trabajando desde el día de ayer, bueno, no desde ayer, sino hace mucho tiempo en este tipo de charlas, pero desde ayer estamos trabajando con estas charlas de identidad tarmeña. Ayer fueron danzas, el día de hoy hemos visto algo de arqueología y el legado de Parsons sobre nuestra tierra. El día de mañana tenemos la charla sobre teatro, el teatro en Tarma. Así es que los esperamos también mañana a las 4 de la tarde. Nuevamente agradecido contigo, Luis, siempre esa deferencia con nosotros y sigamos trabajando por nuestra tierra, que es lo que tenemos que hacer de acá hasta donde nos dé nuestro último respiro. Correcto. A seguirse cuidando, que el virus está feo todavía. Claro que sí. Las recomendaciones del caso, por favor, siempre doble mascarilla, su protector facial. Muchas gracias a todos y los esperamos el día de mañana en una nueva charla a las 4 de la tarde. Esta vez tocaremos el teatro en Tarma. Muchas gracias con todos. Chao.